el crujir de los bancos de la iglesia, el murmullo apagado de las condolencias, el olor a incienso y tierra, todo se desvaneció en un instante, sustituido por el agudo dolor de la traición. Allí estaban Mark, mi esposo, y Laura, mi hermana, abrazados en un rincón oscuro de la capilla ardiente, sus rostros ocultos tras un velo de lágrimas fingidas, susurros ahogados, un roce de manos. El ataúd de mi padre, un peso muerto en el centro de la habitación, palidecía ante la pesadez de la verdad que se abría paso a través de mi ser. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Ana, tengo 38 años y trabajo como abogada en una firma de Nueva York. Mi vida, hasta hace 2 días, se movía entre la tensión de los juicios, la satisfacción de las victorias y la calma de mi hogar, compartido con Mark, mi esposo, y la alegre compañía de mis 2 hijos. Mi familia, un pilar aparentemente inexpugnable, se había convertido en un castillo de naipes, derrumbándose bajo el peso de una verdad devastadora. El funeral de mi padre fue un torbellino de emociones. El dolor de la pérdida, la necesidad de mantener la compostura ante mis hijos, el esfuerzo por consolar a mi madre, todo ello se convirtió en un torbellino cuando vi a Mark y Laura, abrazados con una familiaridad que iba más allá del consuelo fraternal. Sus gestos, furtivos y culpables, se convirtieron en un grito silencioso de culpabilidad que resonaba más fuerte que cualquier lamento. Ese abrazo furtivo, esas miradas cómplices, fueron una puñalada al corazón, más dolorosa que cualquier pérdida. 12 años de matrimonio, 12 años de confianza absoluta, 12 años compartiendo mi vida con el hombre que ahora me traicionaba, con la complicidad de mi propia hermana. La traición se presentó con una crueldad implacable. Después del funeral, la confrontación fue inevitable. Las mentiras, baratas y torpes, se derrumbaron bajo el peso de las pruebas, mensajes, fotos, testimonios. La rabia, la tristeza, la decepción fueron un mar embravecido que me consumía, pero no me quebraba. En el fondo de esa tempestad emocional flotaba una determinación inquebrantable. No iba a ser una víctima. Mark huyó, cobarde y culpable. Laura, por su parte, intentó disculparse, su arrepentimiento tan falso como sus mentiras. La separación fue inevitable, el divorcio inminente, el dolor profundo y lacerante se convirtió en mi combustible. Los días posteriores fueron un torbellino de trámites legales, de trámites de separación, de cuidado de mis hijos y del dolor constante que me acompañaba como una sombra. Mis hijos, aunque pequeños, percibieron el cambio en el ambiente, la tristeza, la tensión. Los protegí, pero no pude evitar que vieran el reflejo de mi dolor en mis ojos. Pero el dolor no me paralizó, me fortaleció, me hizo tomar decisiones drásticas. Comencé a reconstruir mi vida, no sobre los cimientos rotos de mi pasado, sino sobre la base sólida de mi propia fuerza y determinación. El trabajo, mi carrera, se convirtió en mi refugio, mi escudo protector. El éxito profesional, una dulce venganza. Inicié trámites legales para el divorcio, una batalla legal dura que gané. La justicia se impuso. Y, por supuesto, en ese proceso aprendí la lección fundamental. El respeto propio, la dignidad, la confianza en uno mismo son el mejor escudo contra la traición. No hay venganza más dulce que la propia superación, que el logro personal, que la reconstrucción de una vida plena y satisfactoria. El karma alcanzará a Mark y Laura, estoy segura. Pero mi triunfo no residirá en su castigo, sino en mi propio crecimiento, en la reconstrucción de mi vida y en la seguridad de que mi futuro es mío, solo mío. Un futuro libre de traiciones, lleno de amor, paz y éxito personal. El dolor fue intenso, pero la resiliencia se impuso.
El triunfo es mío. La separación de Mark fue un proceso largo y doloroso. Los abogados, los documentos, las audiencias se convirtieron en mi nuevo campo de batalla. Cada documento que firmaba, cada acuerdo que negociaba, era una pequeña victoria, un paso más hacia mi liberación. No buscaba venganza, buscaba justicia, la recuperación de mi vida, de mi dignidad, de mi futuro, y lo conseguí. El divorcio fue concedido a mi favor, con una sentencia que me permitía seguir adelante con mi vida, con mi cabeza alta, con la tranquilidad de saber que había actuado con justicia. Con Mark fuera de mi vida, el siguiente paso fue confrontar a Laura. Nuestra relación, siempre compleja, se había roto irremediablemente. La traición, la complicidad, habían destrozado el vínculo fraternal que nos unía. La confrontación fue inevitable, necesaria. No buscaba una reconciliación, no pedía perdón. Buscaba una explicación, una justificación, aunque supiera que ninguna podría aliviar el dolor causado. El encuentro fue tenso, lleno de silencios incómodos y miradas acusadoras. Laura intentó disculparse, pero sus palabras sonaban falsas, huecas, carentes de sinceridad. Sus lágrimas, fingidas y artificiales, no lograron conmoverme. Su arrepentimiento parecía más una preocupación por las consecuencias de sus actos que un verdadero pesar por el daño causado. Le expliqué que no buscaba venganza, pero que necesitaba entender. Necesitaba saber por qué había hecho eso, por qué había traicionado la confianza de su propia hermana. Necesitaba comprender la profundidad de su egoísmo, de su falta de escrúpulos. Su respuesta fue un discurso incoherente, una mezcla de justificaciones y excusas que solo sirvieron para confirmar la falta de remordimiento, la frivolidad de sus acciones, el vacío moral de su ser. Después de nuestra tensa conversación, me sentí aún más firme en mi decisión. La relación con Laura quedó rota, irreparablemente dañada. No había lugar para el perdón, no había espacio para la reconciliación, simplemente había la aceptación de una realidad dolorosa. Había perdido a mi hermana. El dolor fue profundo, pero fue superado por la decisión de seguir adelante, dejando atrás la toxicidad de esa relación. El proceso de reconstrucción fue lento, gradual. Los primeros meses fueron difíciles. La tristeza, la soledad, la incertidumbre se apoderaron de mi vida. La casa, antes un lugar de calma y seguridad, se sentía vacía, fría. Mis hijos, aunque pequeños, notaron el cambio en el ambiente, el dolor de su madre. Los protegí, dedicándoles mi tiempo, mi cariño, mi atención. Ellos fueron mi ancla, mi motivo, mi fuerza. Comencé terapia para procesar el dolor, la traición, la decepción. Aprendí a identificar mis propias necesidades, a establecer límites sanos, a priorizar mi bienestar emocional. El trabajo, mi carrera, se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía concentrarme en algo productivo, donde podía canalizar mi energía y mi creatividad. El éxito profesional se convirtió en una forma de reafirmar mi autoestima, de reconstruir mi identidad. Los fines de semana los dediqué a actividades que me permitieran reconectar conmigo misma. Empecé a practicar yoga, meditación, descubriendo en ellas herramientas poderosas para gestionar mis emociones y encontrar la paz interior. Volví a pintar, expresando en el lienzo las emociones que no podía verbalizar. Empecé a valorar mi tiempo, mi espacio personal, aprendiendo a establecer límites saludables. Me permití disfrutar de la vida, de los pequeños momentos de felicidad, de las alegrías cotidianas. Y entonces, de manera inesperada, un nuevo capítulo comenzó. Un capítulo lleno de esperanza, de ilusión, de amor. Un capítulo que marcaría el antes y el después de mi vida. Un capítulo que transformaría mi dolor en fuerza,
mi tristeza en serenidad, mi rabia en paz. Un capítulo que culminaría en un momento inesperado, impactante, definitivo. Un momento que cambiaría para siempre el curso de mi historia. Un momento que cambiaría mi vida para siempre. Un año después de la separación, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. La casa, aunque aún guardaba el eco del dolor del pasado, se había transformado en un espacio acogedor, lleno de luz y serenidad. Mis hijos, ahora más grandes, habían superado el trauma de la separación, encontrando en mi fortaleza y mi amor incondicional la seguridad que necesitaban. Mi carrera profesional florecía, había ascendido en la firma, liderando casos complejos y desafiantes. El éxito profesional se convirtió en una forma de reafirmar mi autoestima, de demostrar mi propia capacidad de superación. Había encontrado una nueva pareja, un hombre comprensivo, cariñoso y respetuoso, que valoraba mi independencia y mi fortaleza. Su apoyo incondicional, su amor, fueron un bálsamo para mis heridas, un refugio seguro en medio del torbellino emocional del pasado. Con él encontré una nueva felicidad, un nuevo amor, un nuevo comienzo. Juntos construíamos una vida plena y satisfactoria, una vida basada en la confianza, el respeto mutuo y el amor incondicional. Pero el pasado seguía presente, latente, como una cicatriz apenas visible. El recuerdo de la traición de Mark y Laura, el dolor de la separación, el vacío que dejaron en mi vida, aún estaban allí. Eran cicatrices emocionales que me recordaban la fragilidad de la vida, la importancia de la confianza y la necesidad de proteger mi corazón. Sin embargo, esas cicatrices ya no me paralizaban, ni me definían. Se habían convertido en un recordatorio de mi propia fortaleza, de mi capacidad de superación, de mi resiliencia. Un día, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era de Mark. No era una carta de disculpa, ni un intento de reconciliación, era una notificación legal. Mark había sido demandado por fraude fiscal. La noticia me sorprendió, pero no me conmovió. No sentí alegría ni satisfacción, simplemente una sensación de inevitabilidad. El karma, esa fuerza invisible que equilibra las cosas, había comenzado a actuar. Los meses siguientes estuvieron marcados por el desarrollo del caso legal contra Mark. La información que salió a la luz fue impactante. Mark, durante años, había estado manipulando sus declaraciones de impuestos, cometiendo fraude fiscal a gran escala. Había utilizado empresas fantasmas, cuentas offshore, todo un entramado de mentiras y engaños para evadir el pago de impuestos. Las pruebas eran irrefutables. El juicio fue público, mediático. La noticia de la condena de Mark por fraude fiscal se extendió como la pólvora. Su imagen, antes impecable y exitosa, fue destrozada, su reputación arruinada, su vida hecha añicos. No sentí satisfacción ni venganza, simplemente una profunda sensación de justicia poética. El karma, silencioso y paciente, había hecho su trabajo. Había logrado lo que yo no había podido conseguir: la destrucción de Mark, la destrucción de su imagen, de su reputación, de su vida. La caída de Mark tuvo consecuencias imprevistas en la vida de Laura. Su complicidad en sus actos fraudulentos salió a la luz. Ella, que había construido su vida sobre la base de la mentira y el engaño, se encontró de repente en una situación comprometida. Ella también enfrentaría las consecuencias de sus actos. Su reputación, su carrera, su vida estaban en peligro. El karma, implacable, no había perdonado a ninguno de los dos. La vida, sin embargo, seguía su curso. Yo había reconstruido mi vida, mi familia, mi futuro. Había encontrado la paz, la felicidad, la serenidad. El pasado, con su dolor y su traición, ya no me definía. Había aprendido la lección fundamental.
el respeto propio, el amor propio, la confianza en uno mismo, son los pilares más importantes de una vida plena y satisfactoria. Y en ese respeto propio, en esa confianza en mí misma, encontré mi verdadera venganza. Una venganza mucho más dulce, mucho más satisfactoria que cualquier castigo. Pero un último capítulo, un último giro inesperado, aún estaba por escribirse. Un último encuentro que confirmaría la justicia poética, el triunfo del bien sobre el mal, la victoria de la verdad sobre la mentira. Después de la condena de Mark, la vida pareció encontrar una nueva serenidad. La sombra de la traición se disipaba lentamente, dejando espacio para la luz de un futuro prometedor. Mis hijos, ahora más estables y seguros, florecían en un ambiente de amor y tranquilidad. Mi relación con mi nueva pareja se consolidaba, basada en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Mi carrera profesional seguía en ascenso. El éxito profesional se había convertido en un símbolo de mi propia fortaleza y resiliencia. Laura, por su parte, había desaparecido del mapa. Intentaba mantenerse alejada de la publicidad, refugiándose en el anonimato. Su reputación estaba hecha añicos, su carrera arruinada. Las consecuencias de sus actos, de su complicidad con Mark, la habían alcanzado con una fuerza implacable. No sentí satisfacción ni regocijo, simplemente una profunda tristeza. Tristeza por la pérdida de mi hermana, por la destrucción de una relación que alguna vez había sido cercana y cálida. Un día recibí una notificación inesperada, una citación judicial. Laura me demandaba. No era una demanda por dinero ni por propiedades, era una demanda por algo mucho más profundo, mucho más significativo. Era una demanda por el perdón. La demanda de Laura me sorprendió, pero no me conmovió. No sentí ira ni rencor, simplemente una profunda curiosidad. ¿Qué buscaba Laura con esta demanda? ¿Qué pretendía conseguir? ¿Qué tipo de justicia buscaba? La citación fue una mezcla de confusión y una anticipación peculiar. Una anticipación cargada de una extraña mezcla de tristeza y curiosidad. La audiencia se llevó a cabo en un tribunal pequeño, impersonal. Laura estaba sentada en el banquillo de los acusados, con una mirada apagada, derrotada. Su cabello estaba descuidado, su ropa sencilla, desaliñada. No era la misma mujer elegante y sofisticada que conocía del pasado. Era una mujer rota, devastada, despojada de todo. Su declaración fue conmovedora, desgarradora. No buscó justificaciones ni excusas, simplemente confesó su culpa, su arrepentimiento, su dolor. Habló de la soledad, de la culpa, del peso de la traición, habló del vacío que sentía en su interior, del daño que había causado a nuestra familia. Su relato fue una confesión sincera, desgarradora, honesta. Al terminar su declaración, se dirigió a mí con la voz temblorosa. No pedía perdón, no esperaba mi comprensión. Simplemente me pedía una oportunidad para comenzar de nuevo, para reconstruir su vida, para encontrar la paz. Su petición no era una solicitud de reconciliación, sino una solicitud de compasión, de comprensión. La demanda de Laura no era una demanda legal, sino una demanda emocional, una demanda espiritual. Era una demanda de perdón, de redención, de aceptación. Y en ese momento comprendí que la justicia poética ya se había cumplido, no con el castigo ni con la venganza, sino con la verdad, con el arrepentimiento, con la aceptación. El último capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. Un capítulo que cerraría definitivamente este ciclo doloroso, este torbellino de traiciones y decepciones. Un capítulo que decidiría si el perdón sería la mejor venganza, la justicia definitiva, el triunfo sobre el dolor. Un capítulo final que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. El silencio en la sala del tribunal era denso, cargado de una tensión palpable. La mirada de Laura, fija en mí,
transmitía una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. No era la mirada arrogante y calculadora que recordaba del pasado, sino una mirada llena de dolor, de arrepentimiento, de desesperación. En ese instante comprendí la magnitud de su sufrimiento, la profundidad de su culpa. La justicia poética, en este caso, no se trataba de castigo, sino de redención. En mi declaración no hablé de la traición, ni del dolor, ni de la decepción. Hablé del perdón. No fue un perdón fácil ni una decisión rápida. Fue un proceso gradual, lento, meditado. Un proceso que había comenzado con la aceptación de la verdad, con la búsqueda de justicia, con la reconstrucción de mi propia vida. Había sido un proceso largo, doloroso, pero necesario. Un proceso que me había enseñado la importancia de la fortaleza interior, de la resiliencia, del amor incondicional. El perdón, en este caso, no era un acto de debilidad, sino un acto de fuerza, un acto de liberación, tanto para ella como para mí. Perdonar a Laura no significaba olvidar la traición, ni condonar sus acciones. Significaba liberarme del peso de la amargura, del resentimiento, del odio. Significaba romper las cadenas del pasado y construir un futuro basado en la paz, la serenidad y la felicidad. La jueza, tras escuchar nuestras declaraciones, dictó sentencia. No hubo condena ni castigo. La demanda de Laura fue desestimada. No hubo una victoria legal ni una derrota. Simplemente hubo un cierre simbólico, pero definitivo. El cierre de un capítulo doloroso. La aceptación de una realidad compleja. La posibilidad de un nuevo comienzo. La decisión de la jueza no fue una imposición de justicia, sino una constatación de una verdad más profunda. La verdadera justicia, en este caso, no se encontraba en los tribunales, sino en el corazón. Era la justicia del perdón, la justicia de la reconciliación, la justicia de la sanación. La sentencia no fue un veredicto legal, sino una confirmación de un proceso interno, un proceso de perdón y de aceptación que había transformado mi vida. Después de la audiencia, Laura y yo nos encontramos en la cafetería cercana. Hablamos de nuevo, compartiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras vivencias. No hubo abrazos ni gestos de cariño. Simplemente compartimos un silencio cómodo, un silencio lleno de comprensión, de aceptación, de paz. El dolor del pasado seguía presente, pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que nos recordaba la fragilidad de la vida, la importancia del perdón, la necesidad de sanar. No fue una reconciliación en el sentido tradicional, sino un reconocimiento mutuo del daño causado y la aceptación de un nuevo futuro. Un futuro donde la justicia poética se había cumplido, no con venganza, sino con la comprensión, el perdón y la aceptación. Salimos del café con una sensación de paz, de tranquilidad. El proceso de sanación había llegado a su fin. Habíamos perdonado, nos habíamos perdonado, habíamos dejado atrás el pasado. El futuro, aunque incierto, se presentaba con esperanza. Un futuro construido sobre los cimientos del perdón, la aceptación y la resiliencia. Un futuro donde el amor, la amistad, la familia serían los pilares fundamentales de nuestra existencia. Un futuro donde el triunfo no residiría en la venganza, sino en la paz. Pero aún quedaba un último encuentro, un último gesto, un último momento para asegurar que el pasado había sido finalmente dejado atrás, para siempre. Un momento final, lleno de simbolismo y significado. Semanas después de la audiencia, recibí una invitación inesperada. Era una carta manuscrita con una caligrafía elegante y delicada. Provenía de Laura. La carta era breve, concisa, pero llena de una emotividad contenida que me conmovió profundamente.
Me invitaba a un evento, una pequeña reunión familiar, en un lugar especial para nosotras, la casa de verano de nuestros padres, un lugar lleno de recuerdos de nuestra infancia, un lugar donde habíamos compartido momentos felices, momentos de complicidad, momentos de amor fraternal. Dudé. La idea de volver a ver a Laura, de enfrentarme a los fantasmas del pasado, me generaba una mezcla de ansiedad e incertidumbre. Pero la sinceridad en la carta, la sencillez de su tono, la emotividad contenida, me impulsaron a aceptar. Necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente. Necesitaba confrontar los fantasmas del pasado. Necesitaba encontrar la paz final. El viaje hasta la casa de verano fue largo y silencioso. Los recuerdos inundaban mi mente, recuerdos felices, recuerdos tristes, recuerdos dolorosos. La casa, abandonada durante años, parecía estar esperando nuestra llegada, respirando un silencio tenso, cargado de emociones contenidas. Recuerdos de juegos infantiles, peleas de hermanas, momentos de complicidad, momentos de amor incondicional. Recuerdos que ahora estaban marcados por la sombra de la traición. Cuando llegué, Laura estaba allí, esperándome. Su aspecto era diferente. Había una serenidad en su mirada, una paz que no había visto antes. No había rastro de la arrogancia, ni del cinismo, ni de la culpa que la habían consumido durante meses. Había una aceptación serena, una resignación tranquila. No hablamos de la traición, ni del dolor, ni de la separación. Simplemente compartimos recuerdos, anécdotas, momentos felices de nuestra infancia. Recordamos juegos, bromas, secretos, recordamos a papá, recordamos a mamá, recordamos momentos de felicidad familiar. La nostalgia, esa nostalgia compartida, nos unió, nos reconcilió. La casa, antes un símbolo de nuestra infancia feliz, ahora era un espacio de reconciliación, de perdón, de sanación. El pasado seguía allí, pero ya no era un peso, una carga. Se había convertido en un recuerdo, en una lección aprendida. Habíamos superado la traición, el dolor, el resentimiento. Habíamos encontrado la paz. La tarde terminó con un silencio cómodo, un silencio lleno de comprensión, de aceptación, de paz. No hubo abrazos ni palabras grandilocuentes, simplemente compartimos un momento de silencio, un momento de conexión, un momento de reconciliación. Habíamos dejado atrás el pasado, habíamos superado la traición, habíamos encontrado la paz, habíamos sanado. Y en ese momento de serenidad, en ese silencio compartido, supe que el final de esta historia, el verdadero final, el final que lo cambiaría todo, estaba a punto de llegar. Un final inesperado, conmovedor, definitivo. Un final que confirmaría que la justicia poética finalmente se había cumplido. Al despedirme de Laura, en la puerta de la casa de verano, ella me entregó un pequeño sobre. No dijo nada, simplemente me lo tendió con una mirada llena de una tristeza serena, una tristeza resignada. En el sobre, escrito a mano con una caligrafía elegante y delicada, solo una palabra: perdón. Abrí el sobre con cautela. Dentro no había una carta, ni una disculpa, ni una explicación. Había un cheque a mi nombre, por una cantidad considerable, una cantidad equivalente al valor de la casa de verano, la casa que nuestros padres nos habían dejado en herencia. Una casa que Laura, en complicidad con Mark, había intentado apropiarse. Una casa que, irónicamente, había sido el escenario de nuestra última reunión. En ese instante comprendí. Laura no había querido dinero, ni propiedades. Había querido algo mucho más profundo: mi perdón. Había querido reconciliarse conmigo, no para olvidar el pasado, sino para poder seguir adelante con su vida, liberada del peso de la culpa. Había querido limpiar su conciencia. Había querido encontrar su propia paz. El cheque no era una compensación por el daño causado, ni un intento de reparación.
era un símbolo de su arrepentimiento, de su aceptación de la culpa, de su deseo de redención. Era un gesto de justicia poética, una forma inesperada de cerrar el círculo, de poner fin a este largo y doloroso capítulo. No cobré el cheque, no lo necesitaba, no quería el dinero, quería la paz. Y esa paz finalmente la había encontrado. La justicia poética se había cumplido, no con venganza ni con castigo, sino con el perdón, con la reconciliación, con la aceptación. La traición de Mark y Laura había sido dolorosa, devastadora. Había destrozado mi familia, mi confianza, mi vida, pero a través del dolor había encontrado una fuerza interior, una resiliencia inesperada. Había aprendido a perdonar, no para olvidar, sino para sanar. Había reconstruido mi vida, mi familia, mi futuro. Había encontrado el amor, la felicidad, la serenidad. La historia de mi traición terminó no con venganza, sino con perdón, no con odio, sino con paz, no con amargura, sino con reconciliación. El karma alcanzó a Mark y Laura, pero mi victoria no se basó en su caída, sino en mi propia superación, en mi capacidad de perdonar, en la reconstrucción de mi vida y en la búsqueda incesante de la felicidad. Y en ese perdón, en esa paz, encontré la justicia definitiva. La justicia poética, silenciosa, pero implacable, había hecho su trabajo, y yo finalmente estaba libre.